Y ahora sí, después de dar al grabar, podemos decir que estamos oficialmente en esta clase de un 13 de abril a las 7 de la tarde, hora España peninsular. Siempre digo Madrid, porque me gusta decir la ciudad de la capital, que se entiende muy bien así en cada país. Y bueno, hoy en realidad vamos con mucho retraso con esta clase. Mi cumpleaños fue en marzo y me apetecía dar un regalo para la comunidad, que era esta clase de iniciación a la astrología para bueno, la gente que se quisiese iniciar o que no hubiese hecho nada de astrología. Y dije, y los que habéis hecho el curso conmigo, que veo aquí a dos, pues también os podéis pasar porque sirve pues de repaso o bueno, o un paseo por las nubes otra vez. Entonces, vamos a hacer un viaje muy fácil para que aprendáis a sacaros vuestra propia carta natal, que aprendáis a interpretar como algunos de los pilares básicos y bueno, y también que preguntéis lo que queráis, porque supongo que aquí a lo mejor hay gente que no se ha hecho formación conmigo en astrología, pero sabéis ya cosas o habéis indagado o habéis leído. Entonces da igual, si no sabéis nada, perfecto porque empezamos de cero. Si sabéis algo, pues perfecto también porque llegaremos a lugares que seguro que recordáis cosas y a veces fijaos que cuando sabemos algo y hacemos un curso de algo que ya hemos estudiado es mucho más útil. Entonces, espero que sea un camino bonito y que sea un regalo de cumpleaños que aunque yo me he retrasado mucho en el tiempo porque 13 de abril y mi cumpleaños era el 2 de marzo, imagínense. Pero bueno, aquí estamos. Me acuerdo que la página que os mandé para que os inscribierais estaba hecha el 2 de marzo. O sea, yo lo hice a tiempo, pero luego ya, pues bueno, cambio de casas, tal cual. Va. Aquí estamos. Vamos a mirar a los cielos. Vamos a mirar a los cielos. Bueno, la astrología para mí, mira, ayer justo tuve una sesión y yo le decía a la chica con la que estaba hablando, nunca me deja de sorprender. Nunca. Nunca. O sea, es como, ¿cómo puede coincidir esto, no? ¿Cómo puede ser que esto tenga sentido y tenga una correlación, ¿no? El día que hemos nacido, ¿no? Si nos ponemos como científicos, es como, ¿cómo es posible que yo el día que nazca haya una determinación sobre mi carácter, sobre las cosas que me van a pasar, que eso también vamos a hablar hoy y es interesante, em, y determinados terrenos por los cuales voy a pasar? Y digo, uy, esto es curioso porque a los antiguos le encantaba mucho hablar del destino y utilizaban mucho la astrología como destino, como cosas que te van a pasar a lo largo de tu vida. Em, la astrología, vamos a decir, contemporánea, la astrología psicológica o psicológica evolutiva, habla más de las cosas que tenemos que aprender o que destrezas que tenemos, intereses que tenemos e incluso miedos que debemos de superar, ¿no? Pero yo creo que ambas visiones de destino y de aprendizaje se dan la mano. Y eso a mí me parece muy hermoso porque nos hace que estemos conectados con lo de arriba y que entendamos que ese individuo aislado, que durante años he crecido con él, ¿no? Yo estoy aislado del mundo, tiene cada vez menos sentido, ¿no? Porque imaginaos que nosotros estamos conectados entre nosotros, pero es que además que si Júpiter se mueve arriba o si hay una retrogradación de algún planeta, de pronto me afecta a mí y a cómo yo me voy a mover en el mundo durante ese día. Y es más, que ese movimiento que ocurre arriba es diferente para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un cielo tatuado en nuestro corazón, ¿no? Es como si el día en el que nacemos alguien nos tatúa una carta astral en nuestro corazón y eso determina que nuestros latidos sean de un determinado modo. Y entonces lo que una retrogradación de Mercurio, por ejemplo, que es el más famoso retrogradando, Mercurio retrógrado, a unas personas le pueden poner nervioso, a otra persona le puede activar la intuición, a otro le vuelve más aislado, a otro le da por hablar más y a otro le da por enfrentamientos constantes por malentendidos, ¿no? Entonces, como qué hermoso tener un universo dentro de nosotros que se combina con el universo que está arriba.
¿no? Y creo que esto como para iniciar es como bonito, inspirador, porque saber que no estamos solos y que estamos conectados con el todo. Y con ese todo incluye el planeta Venus que está ahí arriba. Y tú dices, Venus, que tú te asomas por la ventana y ves un puntito, una estrella, ¿no? Nosotros no sabríamos diferenciar entre un planeta y una estrella a simple vista. Al mirar al cielo vemos solo puntitos y algunos de esos puntitos son planetas, ¿no? Pero son puntitos y que esas lucecitas en el cielo tengan una correlación con la forma en la cual vamos a transitar esta experiencia en el planeta Tierra, a mí me parece más que estimulante. Y no me extraña que los antiguos fuesen adictos a mirar a las estrellas, porque es mucho más interesante que Netflix y es mucho más estimulante que cualquier cosa que podamos ver y que cualquier cosa que podamos apreciar. Entonces, ojalá ahora en este movimiento que estamos cada vez más astrológicos, nos vinculemos más a esa información, porque tiene mucho que decirnos, mucho que contarnos. Y fijaos que hay una cosa muy bonita que hace la astrología, que no deja de ser un lenguaje, que es que nos obliga a entender al otro. Es mucho más fácil entender al otro cuando sabes que su tatuaje astrológico es diferente al tuyo por una razón, que tú también tienes dentro, pero no la tienes tan activada. Y de pronto, ser humano es más fácil cuando lo entiendes, ¿no? Entiendes por qué alguien se enfada muy fácilmente, o por qué otra persona se pone muy melancólica, o por qué... Ay, ahí es como mucho más fácil. Si yo hubiese sabido astrología cuando tenía 16 años, mi vida hubiese sido otra. Porque me hubiese entendido muy bien a mí, pero hubiese entendido muy bien con todas aquellas personas con las que me relacionaba. Sobre todo con los padres, que es nuestro gran aprendizaje, ¿no? Es como, wow, ¿no? Es como siempre dicen, no, elegimos a nuestros padres y dices, wow, ¿qué pasó ahí? ¿No? Porque siempre es retador, ¿no? Podemos tener el reto cuando somos pequeños o podemos tener el reto cuando somos mayores, pero siempre hay un reto ahí, siempre hay un algo, nos ponen muy a prueba, ¿no? Porque activan mucho nuestra parte lunar, que vamos a hablar hoy de eso. Activamos nuestra luna con ellos, activamos nuestro niño interior y eso solo ocurre con nuestros padres y con nuestras parejas. De ahí que sean los grandes maestros, padres y parejas. Solo con eso, aunque nos relacionamos solo con padres y parejas, ya tenemos un gran aprendizaje que hacer, aunque estemos encerrados en una casa, solo con entender esas relaciones ya habremos hecho algo muy importante, porque nuestra luna tiene muchas cosas que decirnos. Pero bueno, voy a dar inicio a la presentación. A ver dónde está, por aquí. Y así voy en orden, porque si no me emociono mucho. No se me ocurre tema más apasionante que el de hoy. Em, Me voy a anclar yo a mí mismo para guardar vuestra privacidad. Ahora sí. Pues iniciación a la astrología, vamos a ver el camino del lenguaje del cielo. Yo no os he preguntado para no perder tiempo, pero entiendo que habrá gente que quizás este sea el primer contacto que tiene o un contacto muy inicial. Y hay otras personas que ya he visto que sí, han hecho cosas conmigo de astrología, entonces ya habrá cosas que ya les suenen o que sepan. La astrología tiene como base que lo que sucede arriba tiene una correlación en forma de espejo a lo que sucede aquí abajo. Esto es muy apasionante. En algún momento podremos dar una explicación científica a esto, pero de momento es como bastante complicado de explicar que cuando alguien tiene Venus en Tauro se va a entender el placer de la vida de forma diferente que alguien que tiene una Venus en Géminis, ¿no? Y esto es interesante y de algún modo muy poético, ¿no? Los antiguos estaban muy interesados en esto, ¿no? En entender que las cosas que sucedían en el cielo tenían un efecto espejo con lo que ocurría aquí. De este modo, la astrología realmente es un idioma
que lo que hace es intentar traducir lo que ocurre en el cielo. Ok, hay una conjunción Júpiter-Marte, ¿eso qué va a pasar? ¿Qué puede suceder aquí? Y de hecho, si cogemos un libro de historia y vamos apuntando todos los acontecimientos históricos y comparándolos con cosas que pasaban en el cielo, entendemos que la correlación es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos suponer ahora mismo y con los conocimientos que tenemos. Los antiguos tenían una relación de eclipses perfecta. Em, hay libros donde iban apuntando todos los eclipses años y años y años y siglos, y donde se convertía en una especie de diario de eclipses, donde se apuntaban los eclipses lunares, los eclipses solares y lo que se podía percibir en el cielo, porque fijaos que la astrología surge cuando nosotros no tenemos telescopio, cuando nosotros no tenemos un desarrollo tecnológico tan potente como tenemos ahora. Y de pronto eran capaces de entender que el movimiento de esas luces hacía que abajo sucedieran cosas. Y por supuesto, luego más tarde entendían que el hecho de nacer en un determinado momento determinaba un tipo de personalidad que evidentemente no lo hacían como nosotros ahora, donde todos los mortales podemos tener acceso a nuestra carta natal, sino para todos esos grandes dirigentes, grandes guerreros, grandes reyes y grandes príncipes, que era muy importante determinar si iba a haber paz, si iba a haber guerra, si íbamos a tener buenos años para la cosecha, dónde estaba el mejor momento y el mejor lugar para cultivar, para levantar una ciudad. Y esto ellos lo tenían muy en cuenta, porque tenían menos herramientas y por tanto las herramientas que tenían tenían que rentabilizarlas muy bien, tenían que sacar mucho jugo de ellas. Entonces esto que vemos aquí, desde un pequeño Mercurio hasta un pequeñísimo Plutón, eh, son planetas que tienen mucha importancia sobre nosotros y sobre nuestro comportamiento, pero en la antigüedad solo eran estrellas. Porque cuando miraban arriba solo se veían puntitos con un brillo, es decir, es imposible determinar qué sucedía, no había telescopios, no había un satélite dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces veían puntitos, puntitos que estaban fijos y puntitos que se movían. Los puntitos que se movían, ellos decían que eran estrellas fijas y las estrellas que se movían eran estrellas móviles, que eran, ahora lo sabemos, los planetas. Entonces ellos daban nombre a las estrellas, no a los planetas, porque no imaginaban que había como tantas cosas por ahí dando vueltas, ¿no? De hecho, en la antigüedad se pensaba que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, con todo el sentido del mundo, porque si tú miras y te basas solo en lo que ves, tú estás viendo que el Sol se mueve. Es una teoría muy arriesgada el pensar que era la Tierra la que giraba sobre su eje y al mismo tiempo hacía una rotación sobre el Sol. De hecho, hay teorías en la época helenística, en el periodo helenístico y mucho más atrás, eh, donde ya Ptolomeo hablaba como de que podría suceder algo diferente a lo que pensábamos, ¿no? Y que el Sol podría estar dando vueltas, o sea, perdón, la Tierra podría estar dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, fijaos, con tan pocos conocimientos, todas las cosas que nos cedieron y toda la información que llegó hasta nosotros. Para ellos era muy importante mirar al cielo y saber que Venus estaba esa noche en Acuario. Y eso suponía una serie de cosas importantes para los seres humanos. Y ahora lo que estamos haciendo es redescubrir, ¿no? Ahora cada vez vemos más contenidos de astrología, lo usan cada vez más terapeutas, vuelve a estar otra vez en auge. Y nosotros lo rescatamos, es decir, volvemos a rescatar estas técnicas astrológicas desde la psicología, ¿no? Fue un psicólogo el que empezó a entender que, oye, ¿cómo puede ser que teniendo cierta configuración astrológica, esta persona se comporte de un determinado modo y sea más propenso a ciertas patologías, ¿no? Por eso ahora nosotros tenemos una astrología heredada, que es una astrología mucho más psicológica que astrología predictiva. Entonces viene de ahí, porque la rescatamos a través de la psicología. Fijaos qué curioso, porque los psicólogos podríamos decir que son los observadores del comportamiento y al observar el comportamiento y compararlo con las cartas astrales, decían, uy, esto puede que tenga más sentido de lo que parece.
¿no? Entonces siempre me parece muy apasionante porque es un viaje de ida y vuelta. Cuando nosotros miramos al cielo, evidentemente nosotros que no tenemos como conocimientos astronómicos, porque antes la astrología iba unida a la astronomía, es decir, eran cosas que se juntaban los conocimientos, es muy contemporáneo esto de separar las cosas, ¿no? La astronomía, las matemáticas, el tal, esto es como muy contemporáneo. Antiguamente era solo conocimiento. Entonces tuvieron una genial idea que fue en este lenguaje astrológico, que fue realmente lo que hicieron, fue inventar un idioma para que la información del cielo fuese utilizada en la Tierra, ¿no? Y separaron elementos. Elemento fuego, elemento tierra, elemento agua y elemento aire. Separaron los cuatro elementos, que sería como una primera simplificación. Esto sería como vocal consonante, ¿no? Es como que cuando empezamos un idioma es como hay sonidos, hay vocal consonante que hace un determinado sonido, y ellos entendían que cada planeta y cada constelación tenían una energía, tenían un temperamento muy concreto, ¿no? Y esto creo que es como muy brillante porque asume, primero matemáticamente es muy curioso porque siempre hay tres signos, tres constelaciones en cada elemento y cada planeta que representa y que es el regente de cada signo, de cada constelación, también tiene un temperamento que será fuego, tierra, agua o aire. Si nosotros no supiésemos nada de astrología, solo con saber qué elemento predominante está en nuestra personalidad, ¿no? Es decir, yo soy más fuego o soy más tierra o soy más aire, yo ya voy a saber mucho sobre mí. Es decir, el tatuaje que me hicieron, en mi caso, fue agua y tierra, haciendo un resumen muy grande, ¿no? Agua y tierra. Eso ya dice cosas sobre mí. Como medicina tradicional china, dicen por aquí, pues sí. Porque estamos hablando siempre de la astrología tal y como nos la entregaron en Occidente los antiguos, ¿no? Desde vamos a decir Grecia, vienen de más atrás, pero vamos a decir Grecia, que es lo más próximo que tenemos en nuestra historia. Em, pero había astrología en el mundo árabe y estaba muy desarrollada y nosotros, de hecho, llega a España a través de los árabes. Cuando llegan los árabes a España nos presentan los conocimientos astrológicos y, por supuesto, en China, el imperio chino, que estaba mucho más evolucionado que el resto del mundo, utilizaba la astrología desde tiempos inmemoriales. Entonces, esta asociación ya nos ayuda mucho a entender si yo tengo mucha carga de tierra o tengo muy poca carga de aire, ¿no? Si yo veo que alguien tiene muy poquito aire en su carta natal, yo ya sé que va a haber bastantes reservas, que no van a hablar mucho, que van a ser reservados. Si tienen mucho agua, vamos a decir que incluso son personas mudas, porque los signos de agua son signos mudos. Son personas que les va a costar expresar a través de la palabra y expresan a través de la emoción. Por eso hay una vinculación muy concreta con el arte, con la expresión de otra forma que no sea la palabra. Entonces hay cuatro elementos y 12 signos, de forma que cada tres signos rellenamos uno de los elementos. Si hablamos de fuego, pues ya sabemos que es Aries, Leo y Sagitario. Si hablamos de tierra, pues sabemos que tenemos a Tauro, Virgo y Capricornio. Si hablamos de agua, pues tenemos a Cáncer, Escorpio y Piscis. Y si hablamos de aire, tenemos a Géminis, Libra y Acuario. Entonces ahí se configuraba como muy fácilmente, ¿no? Sin ir como mucho más allá, cualquier persona que no tuviese conocimientos en aquella época antigua podría determinar qué comportamiento iba a tener ese futuro rey, ¿no? Si era un rey con mucho fuego, ¡ish! Quizás hablábamos de momentos de conflicto, de guerras, de conquistas, de llegar a nuevos territorios. Em, pero si teníamos un rey que fuese muy tierra, ya podríamos intuir que iba a ser mucho más territorial, que se iba a mover menos, que iba a estar mucho más en la defensa, más que en la exploración hacia afuera, que quizás se vinculaba mucho más con las cosechas. Entonces, bueno,
ahí en función de qué tipo de rey nos iban a decir como cosas, ¿no? Entonces hoy vamos a ver cómo sacaros vuestra propia carta y vamos a empezar a analizar un poquito em, cómo leeros los puntos básicos de vuestra carta natal, ¿vale? Para empezar. Entonces, vale, os estaba silenciando porque veía que había personas por ahí que se me colaban sonidos. Ya os he silenciado. Entonces, ya os voy a decir una página donde os podéis ahora en este preciso momento y en directo sacar vuestra carta natal, ¿vale? Podéis utilizar cualquiera, hay como muchas, pero yo voy a utilizar una, por decir una, que es la que siempre suelo utilizar en las formaciones y la que os suelo decir. em, y vuelvo a compartir pantalla para que lo veáis. Mira, vais a ir a esta web que es carta-natal.es, ¿vale? Carta-natal.es. Y os va a aparecer un pantallazo como este, ¿no? Yo voy a dejar de compartir y voy a compartir directamente desde la página, para que veáis cómo me meto y cómo lo saco. A ver, ahí. Vale, ahora estoy yo metido en la web, ¿vale? Cartanatal.es y estamos en este apartado, ¿vale? Acabamos de entrar, os dejo ahí un poquito de tiempo y si no, luego lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Y os mandaré la grabación, así que también luego lo podéis consultar. Entonces yo me tendré que ir a este apartado que pone calcular carta natal. Le doy a calcular carta natal, clico y me sale algo como esto, ¿vale? Calcula tu carta natal. Entonces ponéis vuestro nombre si os da la gana, ponéis vuestra fecha de nacimiento, la que vosotros queráis. Me voy a inventar una fecha, porque como luego sale del 12, vamos a hacer aquí un poquito de 1998. Venga, alguien jovencito. Hora de nacimiento a las 04:04. ¿País dónde? Pues cualquier país. El Vaticano, mira, va a ser un cura. Ya está. Bueno, me lo invento, ¿no? Me estoy inventando cualquier cosa, pero vosotros ponéis los datos reales. Y dais a aceptar y os sale esta aquí. Y aquí tenéis vuestra carta natal básica, ¿vale? Que vosotros aquí podéis descargar la imagen o descargar en PDF, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cómo ir leyendo aspectos básicos de la carta. Si os fijáis aquí abajo, aparece el elemento predominante. Esta persona que yo me he inventado, pues es muy fuego. Ya sabía porque he puesto a principios de diciembre y sabía que iba a ser Sagitario. Em, pero bueno, no sabía que Venus iba a estar aquí, o sea, no tengo tanta capacidad mental. Pero bueno, mayoritariamente es fuego. Nos habla como de ciertas cosas. Aquí podemos añadir más planetas, menos planetas. Bueno, esta información no la vamos a leer en la clase de hoy porque sería como too much. Pero bueno, esto es básicamente vuestra carta natal. Aquí la tenéis, ¿vale? Aquí aparece vuestro signo solar, Sagitario, vuestro signo lunar, Tauro, y vuestro ascendente, Escorpio, ¿vale? Bueno, en este hipotético caso que yo me he inventado, Sagitario, Tauro, Escorpio. De forma que estos tres pilares que están aquí, signo solar, lunar y ascendente, va a ser lo que vamos a explicar hoy y cómo podemos entender y entendernos en estos tres pilares básicos que son muy importantes. Es básico, pero puede servir para mucho, ¿vale? ¿Lo habéis conseguido más o menos? No hace falta que lo saquéis ahora, lo podéis sacar luego después de la clase cuando queráis, ¿eh?
Y alguien ha dicho por ahí si hay otra página, hay muchas. Esta yo es la que más utilizo creo que por costumbre, pero si no en mi carta en astro.net, astro, a ver, voy a decirlo bien, porque como lo tengo astro.com, os iba a llevar a otro sitio. En astro.com también está muy bien y además os deja guardar perfiles, os deja, bueno, en realidad casi hay en los dos lugares hay como las mismas opciones, pero astro.com tiene algunas que no están en cartanatal.es, que es la que estamos viendo. Pero bueno, para lo que vamos a hacer, os sobra esta. Y es como muy fácil de utilizar. ¿La tenemos? ¿Sí? Vale. Em, vale, pues volvemos a la presentación. A ver, que ahora nos veo yo. Ahora, ¿verdad? Ahí sí. Vale. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es vuestro signo solar. En vuestra imagen que habéis descargado, ahí aparece signo solar, lo que sea. En realidad, el signo solar es lo único que vais a, lo que sabíais de antemano, porque el signo solar es vuestro signo, lo que se dice tradicionalmente. ¿Qué signo eres? Y decimos, soy Capricornio, soy Piscis, soy Acuario, soy Sagitario, que pues eso es el signo solar, porque en realidad no existe que yo soy Tauro o que yo soy Acuario, sino que el Sol, el día en el cual nací, estaba en un determinado signo. Pero vamos a ver que somos los 12 signos, es decir, no somos un signo, sino que somos todos. Entonces, ese signo solar es lo que se denominaría la autoexpresión, es decir, lo que yo soy en esencia, lo que es como bastante evidente, ¿no? Cuando ves a alguien dices, uy, tú tienes ahí esta energía, ¿no? Y determina mucho porque digamos que cuando tenemos eso en un determinado signo, es como que tiene mucho peso. Cabe la posibilidad, fijaos qué curioso, que cuando yo vea la configuración de los planetas, vea que el Sol está en un signo, pero puedo tener muchísimos planetas en otro signo. Y por tanto, la carga está también en otro signo, ¿vale? Si nos vamos a un ejemplo, aquí yo tengo una carta natal. Ok, este Sol está en Piscis. ¿Veis? El símbolo que vais a ver en el Sol de forma gráfica está aquí, en el signo de Piscis. Pero sin embargo, aquí hay muchos planetas también en Virgo. Entonces, en esta carta, el signo de Virgo también tiene mucha fuerza. Es decir, esta persona tiene agua, pero también tiene mucha tierra. Y esto es interesante porque, claro, se ha simplificado mucho a qué signo eres. Pero claro, qué signo eres es como una simplificación, pues como muy infantil, ¿no? De hecho, esta persona que tenemos aquí tiene más de Virgo que más de Piscis. Su sol está aquí, evidentemente, tiene una carga poderosa de aquí, pero aquí hay mucha carga también que está en ese signo de tierra, que es Virgo, y aquí en el ascendente, que es Sagitario. Entonces, cuando empezamos a leer nuestra propia carta, ¿no? Este círculo que ya cada uno tenéis de vosotras mismas, pues vemos que el Sol está en el signo de Piscis y eso nos da una serie de lecturas, ¿no? En este caso, pues, ok, Piscis, esto es memoria, ¿no? No os lo voy a poder explicar uno por uno, ¿no? Pero Piscis es signo de agua, eso sí que lo podemos saber fácilmente. Entonces ahí hablamos de sensibilidad, de intuición, de mundo imaginario, sueños, conexión con lo sutil, con el arte, ¿no? Nos habla de eso y nos lo va diciendo. Entonces, cuando vemos el sol, ya nos da el primer nivel de información.
que tenéis que ver en una carta, que es dónde está vuestro sol. Si no supieseis nada del signo, espero que no sea así, pero si no supieseis nada del signo solar, porque es la primera vez que sabéis cuál es vuestro signo solar, pues muy fácil porque podemos simplificar, ¿no? Lo que está en azul es agua, lo que está en rojo es fuego, lo que está en verde es tierra y lo que está en amarillo es aire. Por tanto, si yo no supiese nada, imaginaos que estoy haciendo la carta natal de mi pareja y veo que el sol está en Capricornio y yo digo, no tengo ni idea de lo que es Capricornio. Bueno, te metes en Google y ya está. Pero bueno, así, sin conexión, solo tengo su tal y yo ya sé que el sol está en Capricornio, como está en verde es tierra. Ok, eso ya me está diciendo una serie de cosas. Porque la tierra nos habla de lo tangible, de lo que se puede tocar, de las cosas que se comen, de los recursos, de la calma. Entonces ya me está diciendo cosas, ¿no? Si estuviese en un signo de aire, nos está hablando de comunicación, ¿no? Imaginaos que de pronto tenéis el Sol en Acuario, ascendente en Géminis y la Luna en Libra. Jolín, es que me estoy pasando todo el tiempo. En Libra, claro, va a ser una persona muy charlatana, ¿verdad? Porque tiene muchos elementos o los principales elementos en un elemento aire. Y eso hace que se manifieste a través de la palabra, ¿no? Em, y este es el sol, que es yo creo que lo que tendréis clarísimo o sabríais de vuestra carta natal, que es el signo que erais, ¿no? Nací en marzo, soy Piscis, nací a principios de diciembre, pues soy Sagitario, nací a principios de primavera, soy Aries, ¿no? Pues ahí tenemos esto como claro. Luego tenemos otro nivel de información que es muy importante y muy interesante, que es el ascendente, que nos habla del aprendizaje que venimos a hacer en este planeta Tierra y de aspectos que nos va a poner muy fácil la vida enfrente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vosotros en la carta que habéis sacado, debajo de este dibujito, os lo pone. Es decir, habréis visto que pone signo solar, tal, ascendente, tal, luna, tal. Bueno, pues el ascendente, os lo digo que vendrá por escrito porque a lo mejor los símbolos, si no estáis familiarizados, no sabéis qué es cada cosa. En este caso, por ejemplo, veis esta flechita que aparece aquí de color roja, nos indica que aquí el ascendente está en este signo, que es una flechita roja con una raya, que yo me la sé, entonces esta es Sagitario, ¿vale? Entonces cada uno de vosotros tenéis una línea que da a un signo concreto. Es muy importante porque fijaos que cuando nos vamos de casa de nuestros padres o cuando empezamos a llevar una vida independiente como adultos, el ascendente se hace más grande. Es decir, a medida que nos vamos autoconstruyendo, esta instrucción es más poderosa que el resto. Entonces el ascendente es lo que claramente ve un otro en nosotros, ¿no? De hecho, a veces es más identificable el ascendente que el propio signo solar, ¿no? Es como, alguien es, imaginaos, Sol en Tauro, ok, Sol en Tauro, pero es ascendente en Acuario, ok, lo que yo voy a ver de esa persona, sobre todo, es su ascendente en Acuario, porque al final es lo que está haciendo todo el tiempo. Imaginaos que son personas muy sociables, que están muy conectados con lo colectivo, emprenden y emprenden como cosas vinculadas con la formación, con enseñar a otros, y entonces ahí está ese Acuario. Son personas que están muy vinculadas a la libertad. Y entonces, claro, lo que estoy diciendo no son aptitudes de Tauro, sino de Acuario. Y es porque es el ascendente. Entonces, si vosotros entendéis dónde está vuestro ascendente y os estudiáis ese signo, ¿no? Luego, cuando terminemos la clase, veréis, ok, mi ascendente es Leo. ¿Qué hace un ascendente en Leo? ¿No? Mi ascendente es Capricornio. ¿Qué supone la energía de Capricornio? Y esa os la tenéis que estudiar mejor que el Sol. Es decir, que si yo soy Sagitario, ok, genial, eres Sagitario, pero ¿dónde está tu ascendente? Pues mi ascendente está en Cáncer. Pues ese ascendente es lo que más vas a desarrollar a lo largo de tu vida, lo que la vida te va a proporcionar para que desarrolles y de algún modo un lugar donde la vida te lo suele poner muy fácil.
¿no? Muy fácil. Por ejemplo, mira, Sagitario, que es este ascendente, este ejemplo, que es un ascendente de, podría ser cualquiera, pero en este caso es Sagitario. Está conectado con el extranjero, el sentido de la vida, la filosofía, las religiones, los viajes al extranjero, los viajes con otras culturas, el contacto con otras culturas. Por tanto, esta persona, más que quedarse en la luna en Virgo o en este sol en Piscis, debería de activar esto y desarrollarlo, porque es el aprendizaje que viene a hacer. Y la vida se lo pone muy fácil. De hecho, esta es mi carta, así que os prometo que la vida me pone muy fácil el Sagitario. Me lo pone muy fácil. Eh, es muy fácil que yo viaje, ¿no? Fluye, está dentro de mí, es como una necesidad. Si, por ejemplo, estaríamos hablando de un ascendente en Tauro, sería un poco antagónico, sería contrario a lo que acabo de decir. Un Tauro le gusta mucho estar en un lugar concreto, ir despacio, ir con los ciclos, no tomar decisiones así como a lo loco. Em, es como, ok, está conectado a los ciclos de la naturaleza. Le va a gustar estar cerca de la naturaleza, cerca del mar, cerca de los bosques, de la montaña, de las plantas, ¿no? Es como todo lo que tenga que ver con eso, ¿vale? Entonces siempre el ascendente, tened en cuenta que es un punto de aprendizaje para vosotros. Entonces, cuando determináis dónde está vuestro ascendente, os entendéis mucho mejor, primero, porque es como imaginaos que tengo un ascendente en cáncer, que es un ascendente muy silencioso, pausado, muy emocional, intuitivo, conectado con lo sutil, con la nutrición emocional, con los cuidados. Claro, no nos podemos pedir de pronto que esa persona sea que se suba a un escenario a hablar, pero a veces cabe la posibilidad de que nos demos estos mensajes de ¿y por qué yo no puedo hacer esto? Y es como, vale, mira tu energía y mira qué cosas fluyen de forma fácil en ti, ¿no? Porque a veces vamos contracorriente y estamos sufriendo todo el tiempo, ¿no? Es como si yo me intento quedar siempre en un mismo sitio durante 40 años. Es que me voy a marchitar porque tengo un ascendente que explorar. Porque además el ascendente nos habla también de cosas pendientes que tenemos de otras vidas, pero también de cosas que tenemos que explorar por oposición a lo que hicimos en otro momento. Entonces, si yo en un pasado muy lejano y muy remoto he estado mucho tiempo sin viajar, sin moverme, conectado mucho con la tierra. De pronto la vida me dice, en esta ocasión, en esta experiencia, ahí, vive la libertad, el viaje, el entusiasmo, el optimismo, ¿no? Y el ascendente es como un viaje, un viaje. Mira, por aquí dicen algunas que tienen luna en Virgo y ascendente Tauro. Lo importante siempre es nuestro ascendente. Vamos a ver que la luna tiene mucho peso, pero y Ana dice yo ascendente en Cáncer y Sol y Luna en Géminis, pero soy más callada que habladora. Es verdad. Vale. Bueno, ahí en todo caso tú tendrás las dos cosas, ¿no? Cuando tenemos mucha presencia de aire y tenemos agua, ok, pues ahí jugamos en función de qué se está moviendo, hablo más o menos, ¿no? Porque nos dice cosas diferentes. El ascendente es algo que tiene mucho que ver con mi individualidad y la luna, como vamos a ver ahora después, tiene mucho que ver cómo me relaciono emocionalmente con un otro, ¿vale? Entonces, bueno, de momento hemos visto el sol, que es lo que yo soy en esencia, y hemos visto en ascendente, que es lo que vengo a aprender y lo que la vida me pone muy facilito. Y ante cualquier duda, imaginaos que tenéis que tomar una decisión importante en vuestra vida y ahí se van a activar mecanismos, se van a activar mecanismos lunares, mecanismos solares, mecanismos de Marte, de Júpiter, se activan cosas dentro de nosotros. Cuando es una decisión que nos pone a prueba, que nos hace sentir inseguros, un cambio de trabajo, un cambio de residencia, una pareja, algo así como que "Ish, me siento inseguro", vamos a ir mucho a la luna. Es decir, nos volvemos infantiles en la toma de decisiones.
Pero en vez de irnos a la luna, tenemos que ir a nuestro ascendente. Es como, ¿qué dice nuestro ascendente? ¿Qué dice? Mi ascendente dice, viaja, conecta con culturas, aprende idiomas, filosofía, religiones, y ahí es como, es fácil. Y a mí me ha servido mucho en la vida. Es decir, si a mí me hubiesen dicho con 25 años, oye, mira, hazte funcionario y, y cómprate una casa y cásate. O sea, todo como lo más estable, ¿no? Lo más estático y ten hijos. O sea, como, pues un Sagitario, evidentemente lo puede hacer, claro, si no, los Sagitarios nunca tendrían hijos, pero tiene que ser de una determinada manera, ¿no? Tienes que decidir en función de esta energía, es la que a mí me lo va a favorecer, lo que he venido a explorar, porque ir en contra de nuestra propia naturaleza suele ser doloroso. Y luego tenemos el tercer pilar que vamos a ver en esta clase, que es la luna. La luna. La luna es, vamos a decir, uno de los planetas sagrados. En astrología todos son planetas, ya sé que no es un planeta, todos son planetas. Entonces la luna es cómo yo soy emocionalmente, por tanto, cómo soy yo con mis parejas, cómo era yo de pequeña, cómo interpreto el mundo cuando me siento inseguro. Es como ese niño pequeñito que tenemos dentro, pues eso es la luna. Es un lugar sagrado, es un lugar que nos habla de nuestra memoria ancestral, es un código de recuerdo que nos traemos a esta vida para la supervivencia, no para la expansión, sino para la supervivencia. Por eso no tenemos que tirar mucho de los códigos lunares, porque si tiramos de la luna estamos haciendo una conexión con el pasado, que está fantástico, pero tenemos que cuidar mucho esto. La luna es este simbolito de aquí, azul, que tiene forma de luna, así que no tiene pérdida. Muy fácil. De pronto ya sabemos que el sol es este símbolo de aquí, que cae sobre un signo. El ascendente es esta línea roja que cae sobre otro signo. Y la luna que cae sobre este signo. Evidentemente puede coincidir, de hecho puede coincidir todo. Podemos tener sol en Piscis, ascendente en Piscis y luna en Piscis. Sí, pues sería una persona muy Piscis, ¿no? O cualquier signo, ¿no? Puede caer los tres en un mismo lugar. Entonces, en este caso, nos habla de una luna en Virgo, una luna en tierra. Las lunas en tierra son frías, las lunas en fuego son apasionadas, las lunas en agua son sensibles y las lunas en aire son muy expresivas, les gusta comunicar. En función de qué situación estemos, vamos a activar un planeta u otro. Cuando activamos la luna, ya os lo dije, con nuestras parejas o relaciones como muy íntimas y con nuestra familia. Ahí se activa nuestra luna. Y esto es muy interesante porque si nosotros conocemos nuestra luna y conocemos la luna de nuestra pareja, sabemos lo que necesita. Es decir, si yo mañana me enamoro de una luna en Géminis, yo ya sé que tengo que comunicar. Hay que verbalizar. Necesita escucharme y necesita expresar, necesita contarme sus cosas a través de la palabra. Si me enamoro de una persona que tiene una luna en cáncer, yo sé que va a necesitar el cuidado emocional, el abrazo, el sentir que estoy conectado a esa persona, ¿no? Y si tengo una luna en Sagitario, pues yo ya sé que vamos a tener que viajar y vivir aventuras, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque en función de dónde tenemos la luna, nosotros hablamos un lenguaje emocional de una determinada manera u otra. Es decir, por ejemplo, aquí, esta luna en Virgo me está hablando de orden, rutina. mm, es una luna también un poco silenciosa, porque las lunas en tierra son un poquito estáticas, ¿no? Se vinculan a la materia y, bueno, pues si conocemos a alguien que tiene una luna en tierra, pues nada, pues a cenar, a construir un hogar, a dar un paseo por la naturaleza, ¿no? Tenemos ahí como cosas muy claras, ¿no? O una luna en Leo, pues una luna en Leo yo la tengo que hacer sentir especial, porque cuando yo le hago sentir especial a la otra persona, va a sentir
que está mereciendo el amor. Es como si la luna, fijaos, es como si esa palabra universal que decimos de decir te quiero, pues no existe. Es decir, ese te quiero depende de en qué energía nos movamos lunar, tiene un idioma u otro. Entonces, para uno, un te quiero es un abrazo. Para otro, un te quiero es hacer el amor. Para otro, un te quiero es la palabra. Te quiero y que me cuentes tus cosas. Para otro, un te quiero es una cena compartida, que alguien te cocine. Entonces esto es súper loco porque fijaos las veces que nos habremos estado peleando con personas a nivel sentimental intentando que nos digan el te quiero en nuestro código lunar, ¿no? Es como, ah, que no me hace sentir especial. Una luna en Leo diría. Pues entonces no me quiere, a pesar de que me lo está diciendo, pero yo no me creo esto, ¿no? O una luna en Cáncer que es como te da abrazos, te da tal, pero es que no me cuenta nada. Y como no me cuenta nada esa luna en Cáncer, pues no me quiere, porque mi luna está en Libra. Entonces esto es como muy interesante porque cómo nos relacionamos con un otro a través de nuestra luna, ¿no? Y cómo éramos de pequeños y cómo percibíamos a nuestros padres. Entonces la luna es un elemento muy poderoso. Solo con estos tres elementos que acabamos de ver ya podemos entender algo de nuestra carta natal. Es decir, yo tengo un signo solar que va a decir cosas sobre mí, yo tengo un ascendente que va a decir cosas de las que tengo que desarrollar y a lo que tengo que poner mucho foco, y un signo lunar que habla de mi mundo emocional, de lo que yo necesito emocionalmente, y en esos puntos en los cuales yo me voy a sentir insegura, me voy a refugiar en mi luna, ¿no? Por ejemplo, esta luna, que habla de orden, ¿qué va a hacer cuando se sienta insegura? Se pone a limpiar, se pone a recoger, se pone a poner etiquetas en los frasquitos, ¿no? Un poquito como si estuviese un poquito trastornado. Pues ese soy yo. Pongo orden. De forma que imaginaos, ¿no? Que a mí mañana alguien me quiere enamorar y entra a una casa completamente desordenada. Uf, ha perdido todos los puntos, ¿no? Es como, ay, no, tiene que haber orden, tiene que haber ordenía, tengo que estar en ese espacio, y tengo que estar cómodo, ¿no? Pero si, por ejemplo, la otra persona va a tener una luna en Acuario, pues probablemente no. Probablemente hemos quedado a las 11, pero luego se ha olvidado y entonces ha ido corriendo, ha hecho cualquier cosa de compra, pim pam. Ay, no, ya la hemos liado, ¿no? Y esto es lo que ocurre con los seres humanos. Y por eso os decía al principio de la sesión que es muy interesante entender la astrología porque nos ayuda a empatizar con un otro. ¿Cómo no voy a empatizar yo con alguien que tiene una luna en Cáncer? ¿Yo qué tengo que hacer? Abrazar. Y si tiene una luna en Géminis, ya sé que me va a freír a información. Me va a empezar a hablar, lo que hizo cuando tenía 3 años, luego cuando 5 años, la primera relación, la segunda relación, la tercera relación, que se divorció, que volvió, qué tal. Me lo está contando porque necesita en ese momento emocional contarlo. Pero es que necesita que yo también lo cuente. Porque si estoy callado dirá, pues vaya, soso. No me dice nada, ¿no? O cómo no voy a entender un Aries que necesita fuego. O un Escorpio, ¿no? Una luna en Escorpio que necesita la vinculación emocional a través de la sexualidad, ¿no? Y entonces de pronto se encuentran una luna en Escorpio con una luna en Tauro y ahí es como, ups, bueno, se lleva bien Tauro con Escorpio, pero ahí hay como choque, ¿no? Porque siempre hay choque frontal. Y luego, evidentemente, hay más cosas dentro de una carta, ¿no? Que es lo que ponía ahí. Os hablaba de planetas, os hablaba de... Aquí es como una rosca, ¿no? Aquí hay signos, aquí hay planetas, aquí hay un número que son las casas y aquí son cosas que se aspectan una cosa con otra, ¿no? Es como, wow, wow. Entonces, esto nos da como muchas capas de información. Lo interesante para esta primera toma de contacto es que interpretéis vuestro sol, vuestro ascendente y vuestra luna. Y una vez que lo tengáis, que equilibréis esa energía y que sepáis cuándo se activa esa energía y cuándo no. Es decir, va a haber momentos en los cuales vamos a ser muy lunares,
pero va a haber momentos que vamos a ser otra cosa, ¿no? ¿Quiénes somos en esencia? ¿Qué es lo que hemos venido a desarrollar? Y a veces tenemos posiciones incómodas. Por ejemplo, en esta carta, si os fijáis, el Sol está en un lado que es opuesto a mi luna, ¿no? La luna está justo en el opuesto al Sol. Esto, aquí hay una cierta tensión de incomodidad, que son las líneas rojas. ¿Esto qué quiere decir? Que este signo solar, que es agua, se lleva regulinchi con este signo de tierra. Ahí es como que hay que equilibrar porque hay en determinados momentos donde puede ser como muy opuesto, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo Piscis, es como mundo de la imaginación, de los sueños, del fluir con la vida, de que la confío en todo lo que pueda venir, ¿no? Sin embargo, la luna Virgo me dice otra cosa. Me dice pon orden, pon rutinas, pon estructura, mundo real, que es lo que hacen los signos de tierra. El mundo real necesitan que las cosas se toquen. Pero Piscis puede estar ahí, en su mundo imaginario. No se conecta con la Tierra. Entonces Piscis es el signo que no se conecta con la Tierra y justo Virgo es el que necesita Tierra, necesita estructura, necesita hacer un Excel en su vida. ¿Y qué ocurre con el ascendente? Pues fijaos, en este caso es fuego. Entonces hay tres tensiones, ¿no? Por un lado agua, por un lado tierra, por un lado fuego. Es decir, no soy una sola cosa. Puede ser que sea una sola cosa, pero lo normal es que sean muchas cosas, ¿no? Que tengan muchos planetas en muchos sitios. Porque, por ejemplo, em, en este caso yo digo, ok, perfecto, pero es que Plutón está en aire. Hay poco aire, pero hay aire también, ¿no? Entonces, equilibramos la carta. Y la carta la equilibramos, ok, tengo estas tres energías básicas. Podemos llegar hasta los niveles que queramos, porque luego el resto de planetas que hemos visto evidentemente también hacen cosas. Marte, Júpiter, Saturno, todos estos también tienen algo que decir, ¿eh? Venus, muy importante. O sea, cada planeta tiene algo que decirnos. Pero bueno, como para iniciar una estructura en mi comportamiento básico y en mi... como para entenderme a mí mismo y entender qué ocurrió justo el día que nacimos, porque en mi carta natal es cómo estaba el cielo en el mismo momento en el que nací y en ese lugar. Es decir, si ese bebé mirara al cielo en ese momento, así estaba el cielo. Es decir, los puntitos, las estrellas estaban así, colocados en ese punto. Y esta rosca que estamos viendo aquí es la traducción de ese cielo tal y como estaba. Es decir, sabemos que Marte estaba en la constelación de Virgo. Sabíamos que el Sol estaba en la constelación de Piscis. Sabíamos que el planeta Venus estaba en la constelación de Aries. Entonces es como una traducción. Vemos esto y es como una fotografía del cielo, pero claro, si viéramos una fotografía del cielo sería muy difícil traducir, ¿no? Sin embargo, así es como, es un lenguaje, porque yo sé que tengo el ascendente en este signo, que tengo Venus en este signo, que además Venus está en una casa 5, que Júpiter está en una casa 9, y eso me va dando diferentes niveles de información, ¿no? Y a simple vista, cuando me familiarizo con una carta, es como muy sencillo estructurarla, ¿no? Los tres pilares que vemos, ok, ¿dónde tengo mi sol? ¿Qué soy en esencia? Ascendente, ¿qué es lo que vengo a desarrollar? Y luna, ¿qué es lo que hice en algún momento que me lo traigo como recuerdo para sobrevivir? Es decir, como soy un niño y todavía no he desarrollado mi ascendente ni mi sol, como niño lo que tengo es ese recuerdo no recordado. Y ese recuerdo es la luna. ¿No? Por eso puede haber niños que tienen mucha fuerza de fuego, pero si su luna es Capricornio, pues son esos niños que están en la habitación solos, jugando y siendo niños súper buenos. Y no se les oye y no se les siente llorar. Y tú dices, pero si es Leo. Ah, pero es que su luna es Capricornio. Cuando deje su mecanismo lunar, empezará a desarrollar su fuego. Empezar a viajar, a ponerse guapo y a ponerse muy fuego a través de la activación, ¿no? Porque son, el elemento fuego es acción, ¿no?
Entonces, así como en resumen, ¿no? No terminamos, tenemos tiempo, pero como para hacer un resumen hasta aquí, hasta donde hemos llegado, es como somos muy complejos, tenemos muchas capas, porque yo a través de una carta puedo decir cómo disfruto. Y a lo mejor mi forma de disfrutar en el mundo no tiene nada que ver con mi sol o con mi luna, ni con mi ascendente. Porque tengo una Venus y una luna, vamos a decir, que están en Tauro. Y entonces yo, a pesar de no ser Tauro, de tener un ascendente y de tener un sol en otro signo, que Venus, que es la que disfruta, esté en Tauro hace que tenga interés por ciertas cosas, ¿no? Que me guste comer, que me guste andar por la naturaleza, me guste la pausa y que yo me voy a fijar en otras personas también que les guste eso y que me aporten eso. Por eso la complejidad de la carta y que llega hasta el infinito, ¿no? Es decir, que podríamos complejizar hasta el infinito, ¿no? Porque es como, podríamos hablar de talentos, podríamos hablar de miedos, podríamos hablar... Y luego hay una cosa muy interesante en las cartas que, o sea, por supuesto no la vamos a ver, pero como para que sepáis, que son los tránsitos que estamos viviendo cada uno de nosotros. Nosotros hemos oído mucho en, en los tiempos recientes de aquella palabra destino que os mencionaba al principio. No, el destino es como no hay destino. Es como yo decido lo que hago, tal, tal. Sí, esto siempre está. Es decir, yo decido lo que voy a hacer hoy. He decidido conectarme aquí, he decidido, sí. Pero ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me ocurrieron como ciertas cosas? Es decir, ¿por qué el terreno, por qué en el terreno estaba húmedo? ¿No? Y ahí tenemos que combinar nuestro libre albedrío con lo que hemos venido a experimentar, En Madrid. ¿no? Es importante. Y esos tránsitos se activan y desactivan en función de nuestra propia carta. Es decir, que yo tengo un Plutón en mi carta que está en un determinado lugar, pero cada periodo de tiempo, que puede coincidir o no, voy a tener una oposición a ese Plutón, voy a tener una conjunción a ese Plutón, van a suceder cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo un tránsito un poquito complejo en mi vida, ¿no? Em, Tengo un Saturno, que es un poquito cenizo, en mi signo de Piscis durante los próximos hasta 2026. Lo tengo casi calculado matemáticamente, hasta el 2016. ¿Por qué? Porque me está haciendo una conjunción con mi Sol y con mi Mercurio. Pero es que además está en oposición, está haciendo un montón de tensión con mi Luna, con mi Júpiter, con mi Marte. Es decir, se ha conjugado un montón de cosas ahí como para... ¡Ish! Y eso pone resistencias en mi vida. ¿Quiere decir mm, que todo va a ir mal en mi vida? No. Quiere decir que no es un momento favorecedor, ¿no? O sea, no es el mejor momento para que yo monte un super negocio e invierta mucho dinero. No es un buen momento, ¿no? Y eso está bien que lo entendamos, porque a veces huimos de las cosas que a veces hemos venido a explorar. Y está bien que hagamos las paces con el futuro y con el pasado, ¿no? Es como, ok, nosotros tenemos una materia prima. Esa materia prima no es como, estás predestinado para el éxito, para el fracaso, para el amor. No, no estamos predestinados para nada. Pero es cierto que hay unos elementos que se van a ir moviendo a lo largo de nuestra vida que nos van a llevar a ciertos lugares. Plutón es la destrucción, es lo que de empezar de cero, es la muerte y resurrección, ¿no? Es como la Semana Santa del cosmos, muerte y resurrección. Ok, si yo de pronto tengo un Plutón que está activo durante un determinado año, no quiere decir que vayan a pasar cosas malas, pero seguramente vaya a tener contacto con la muerte de una u otra forma. Con la muerte de gente que conozco, es decir, oye, mira, Plutón, casa 8 tal cual, suceden cositas. Entonces tú dices, hey, ok, a lo mejor ahí me voy a tener que enfrentar a la muerte. Es algo como que va a venir dado. O me dedico a algo y justo me van a echar del trabajo.
O si está vinculado al tema de parejas, es como, uff, puede que no cortes con tu pareja, pero tienes una mega crisis de la leche. Y entonces la pareja sigue, pero en otros términos es como que se ha transformado en otra cosa. Y esto es interesante y a mí me gusta contar esto porque nos sirve para quitarnos un poquito de peso. Es decir, yo decido todo lo que sucede en mi vida. Es decir, cómo me tomo todo, ¿vale? Pero vosotros habéis notado que hay cosas que te fluyen solas y se te dan súper bien y otras es como te cuesta trabajo. Pues eso funciona como para mí mi personalidad, mi propia carta natal, pero también funciona con mi recorrido vital. Por eso en toda vida tenemos días soleados y días tormentosos. Días donde confías en ti y dices, me como el mundo, y días donde dices, mira, soy una puta mierda de persona y no voy a llegar a ningún sitio. Este diálogo, pues hoy lo tenemos así todos. Em, y hay personalidades que son mucho más optimistas, ¿no? Los que tienen un Sagitario muy activo, todo va bien, buen rollito, pero se han caído. Es decir, ese Plutón ha hecho que se caigan, lo que pasa es que Sagitario dice, buen rollito, no pasa nada. Pero hay un determinado momento de esa personalidad que seguramente esté más pesimista también. Se activa y se desactivan cosas. Por eso, como el cielo está vivo, nosotros estamos vivos y nuestro destino está vivo. Y hay momentos perfectos para sembrar y tener cosechas maravillosas y momentos en los cuales tendremos que echar la cosecha y vamos a tener que currárnoslo más. Porque cuando el terreno no es el óptimo, es donde está el aprendizaje. Por eso hay una muy buena cosa y es cuando estemos en nuestro mejor momento de algo, es el momento de aprenderlo. De esto hay que hacer un vídeo. De esto hay que hacer un vídeo. Os voy a hacer como un resumen. Si a mí hoy me va muy bien económicamente, tengo que estudiar muy bien y prepararme mucho sobre ese terreno. Porque cuando venga la tormenta en ese aspecto de mi vida, yo estaré preparado. Si yo ahora mismo mm, no se me ha muerto nadie, está todo bien, tal, ok, voy a prepararme en la relación con la muerte. Porque estoy en mi mejor momento, ahí es cuando tengo que estudiar. Porque llegarán esos momentos, ¿no? O cuando estoy muy bien de salud. Tengo energía, tengo tal, tengo vitalidad. Ok, voy a trabajar muy bien sobre eso para tener más salud, para tener más energía, para tener tal. Y si en algún momento me toca otra situación, aquí ya todos somos mayores, eh, quiero decir, no hay como 20 añeros, entonces sabemos que la vida evoluciona y que nos tiene preparadas cosas como muy locas. Y a veces de forma mágica te aparecen cosas, personas que dices, wow, ¿no? Los antiguos dirían que los dioses te acompañen. Y de hecho los planetas tienen nombre de dioses, ¿no? Pues por algo es. Eso de que los dioses te acompañen tiene como mucho más sentido de lo que parece, porque a veces nos ayudan y a veces nos dificultan. Pero es liberador. Es como, porque al final es como, no, todo depende de ti y todo lo que... No, no depende de mí. No depende de mí que se muera mi madre hoy. Como no, o sea, a no ser que la asesine yo, no es algo como que- es algo que va, que viene dado, ¿no? O que tenga cinco amigos y que vayan en un avión, se estrelle y mueren los cinco juntos. Es como, ostras, como, no depende, depende de mí cómo me lo tomo, cómo lo he trabajado, cómo lo he gestionado, cómo me voy a enfrentar a eso, pero enfrentarme a eso es, ok, es una tormenta en mi vida, ¿no? Y mi propia carta me abre también el abanico de dónde yo voy a tener ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Porque como os digo siempre, todos somos maestros y alumnos a tiempo parcial. Es decir, yo no he venido a aprender todo, afortunadamente. Vienes a aprender unas cosas. Y hay otras que es que ya las traes. Son las que menos vemos, porque creemos que siempre tenemos cosas que aprender, pero hay cosas que nos salen solas y que, hey, esto es súper favorable. Qué bonito, ¿no? Qué bien, ¿no? Habrá gente que seguramente eh, tiene que dar esta clase en directo y antes está nervioso, está tal, es como un súper reto, ¿no? Y a mí es como que me da igual. No estaba nervioso, estaba leyendo ni de Adán ni de Eva.
un libro que tengo aquí que justo lo he empezado a leer antes de la clase, ¿no? Y estoy como tan pancho. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos algo que nos sale solo y hay otras cosas que hay dificultad. Pero en la dificultad está el aprendizaje. Entonces tenemos que juntar ese destino que vamos a tener dibujado. De hecho, los antiguos utilizaban todo el tiempo la astrología predictiva. Es decir, su obsesión era saber qué iba a pasar en la vida de alguien. Entonces podían proyectar los planetas. ¿Cuándo va a tener un tránsito de Plutón o de Saturno esta persona? Ok, dentro de 4 años. Pues dentro de 4 años el rey va a estar un poco chungo, ¿no? O al revés, ¿cuándo vas a tener un tránsito súper favorable de un Júpiter y de pronto dices, oye, este día, hagas lo que hagas, te va a ir muy bien. O sea, aunque estés muy desacertado, va a estar fácil. Y esto está bien porque quita peso. Porque es como, no todo depende de mí. Es decir, que si ahora hace sol, ¿no? Es como bien. Nos hablaba antes Mariana de esos 30 grados en Sevilla. Oye, pues es que ya no ha dado al play de esos grados. Hace calor, ¿ok? Y dentro de un mes, más calor todavía. Es decir, no podemos tener el control sobre todo. Lo único que podemos tener el control es sobre cómo gestiono eso que me va a pasar. ¿Y qué me va a pasar? Vendrán días claros, días oscuros. Yo ya contemplo eso y digo, ok, ¿cómo gestiono esto, no? ¿Cómo voy a vivir la vida con esta energía que yo tengo y que yo he elegido? Yo siempre me imagino, como si la vida fuese una película de ciencia ficción, me imagino en el cielo, entre vida, ¿no? Se acaba una vida y empieza otra, y en esa otra vida que empieza, elegimos un día, una hora y un lugar, ¿no? Como si eligiéramos esa carta, ¿no? Es como, ok, necesito esto. Voy a vivenciar la muerte aquí, voy a vivenciar la vida aquí, voy a vivenciar el amor, voy a vivenciar apegos, pérdidas, ganancias, esto es lo que quiero. Y con esta mirada, ¿no? Porque la carta astral al final tenéis que interpretarla como una mirada. ¿Cómo veo yo el mundo? Esto se ve muy bien con los aspectos lunares, ¿no? Es como, ok, como mi luna está en aire, necesito comunicar y que me comuniquen. Pero eso es una percepción, ¿no? Es como, o sea, que te digan que te quiero no quiere decir que te quieran. O que te cuenten cosas no quiere decir que te quieran. Pero tú lo interpretas como que es así, porque tu mirada interpreta eso de esa forma. Estás utilizando ese lenguaje, ¿no? Entonces es como, bueno, interesante saber tu propia energía, cómo se maneja y cómo se mueve para entenderte también, ¿no? Porque cuántas veces es como, oh, es que soy súper perfeccionista y es que me gustaría ser como más tal cual, no sé qué, es como, a ver, es que si eres Virgo y ascendente en Virgo, pues quizás eso está bien en ti, desarróllalo, hazlo y saca provecho de ello, porque es algo muy bueno que tenemos, ¿no? Pues siempre nos fijamos en nuestras sombras, ¿no? Es como, no soy ordenado y ahí está la sombra. Entonces, como, oye, ¿qué te sale a ti de forma natural? Ok. Y la carta nos ayuda mucho como para darnos una razón, ¿no? A mí me encanta saber de dónde emana el optimismo en mí, que hay una razón de que yo sea optimista, que hay una razón de que me interese viajar a lugares lejanísimos. No me voy a Burgos de viaje, a lugares muy lejanos. Cuanto más lejos, mejor, ¿no? Nuevas lenguas, me interesa y es como, ¿por qué? Hay una razón ahí. Y entonces como, oye, pues esto es liberador porque no estoy loco, no estoy trastornado. Es como elegí como un patrón. Y, y de algún modo es como, esto libera, ¿no? Es como que soy moreno, que no he hecho nada para ser moreno. Esto ha sido así. Ok, pues soy moreno, ¿no? Entonces es como bonito. Em, o gente que se empeña en viajar y sin embargo tiene una energía súper tierra, ¿no? Capricornio, ascendente Tauro, eh, Luna en Virgo. Es como, a ver, no te hagas azafata de vuelo porque quizás vas, vas a empezar a somatizar cosas, ¿no? Lo puedes hacer si quieres, pero tú ya vas a saber que de pronto te vas a sentir incómoda en esa energía. Va a ser como,
Me estoy cansando, ¿no? Y esta energía de llego al trabajo llorando, ¿no? Es como, ay, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu naturaleza? Y ahí también nos puede dar pistas, ¿no? O sea, mi naturaleza es tal, tal, tal. Es como, ¿por qué estoy haciendo aquí? Bueno, abrimos micros. Si queréis preguntar algo, porque si no, sabéis que puedo estar hablando 7 horas seguidas y no es tan bonito. ¿Alguna duda por ahí? Yo más que una duda, Luis, es una cosa que me he dado cuenta al hacer mi carta astral ahora, ¿no? Ujú. Mi signo solar es Tauro, ¿Sí? mi luna está en Géminis y el Ajá. ascendente es Piscis. Entonces, normalmente cuando hacemos la carta astral, ¿hay alguna vinculación también con personas de nuestra propia familia? Porque, por ejemplo, mi hija es Géminis y mi marido es Piscis. Ujú. Entonces, ¿tiene que haber vinculación o no? Sí. Mira, nosotros, aunque nos relacionamos con un otro y creemos que al final es como algo aleatorio, ¿no? Siempre siempre que nos vinculamos con un otro, es como un efecto espejo. Es decir, la energía que tú no integras, es decir, imagínate que tu ascendente fuese, como para no poner personalizar, ¿no? Tu ascendente fuese Sagitario, ¿vale? Y entonces tú, pues, viajar tal cual, ¿no? Es como, bueno, como todo el tiempo energía muy, muy rápida, ¿no? ¿Qué persona te va a llegar? Un ascendente Tauro. Para que tú integres que puedes estar en un sitio, que puedes ir calmado, que puedes ir... Es decir, al final nosotros tenemos 12 signos y tenemos que activar los 12, tenemos que integrar los 12. Ujú. Siempre digo que es como un ecualizador de sonido, ¿no? Es como hay cosas muy arriba, es decir, tú tienes muy arriba el Tauro, el Géminis y el Piscis, ok, subimos eso. Y hay otro que bajamos, que tal, tal. Si yo hay alguno de los signos que no integro, va a llegar como espejo a mí. Es decir, que siempre llega a mí, de hecho, suele llegar a mí lo que me pone un poco nervioso a veces, ¿no? Entonces, en tu caso, tu Sol en Tauro seguro que está aceptado, ¿no? Por ti misma. Sí. Tu luna en Géminis también. Y el ascendente en Piscis, no lo sé si lo tienes activado o no, o si tú sientes que lo tienes activado. Siempre hay que mirar, siempre hay que mirar muy bien la hora de nacimiento, el ascendente de arriba y el ascendente de abajo. ¿Por qué? Porque antiguamente te decían, ha nacido a las 2 en punto. Y ahora, cuando hago las cartas a la gente joven, claro, esto no es así. He nacido a las 19:37. Entonces a mí me da la garantía de, claro, esta es la hora, ¿no? Te lo digo porque si está un poquito fronterizo, Está a las 4 de la mañana. no, pero si tú miras la carta, ¿está en el centro de Piscis o está como un poquito fronterizo, que se llama? Es que no sé identificar muy bien, por los dibujitos no sé identificar muy bien el Piscis. Vale, no, Mm, pero tú tienes una flecha roja hacia la iz- ¿vale? izquierda Sí, de tu carta, ¿no? sí, pues Y eso se... está, ¿cómo te diría yo? O sea, coges la franja, pues está como en la parte de abajo, como en el primer tercio de abajo. Vale. Pues ahí tendríamos que jugar un poco con tu hora de nacimiento para ver si está en Piscis, está en Aries o está en un sitio fronterizo entre Piscis y Aries. Porque a ti te dijeron a las 4. Sí, Vale, pues tendrías que jugar como a las de 4 a 4:05. ¿Vale? Porque claro, a mí también me dijeron a las 2, pero no, no es a las 2. Seguramente sería a la 1:58 o sería a las 2:05. ¿Vale? Lo que pasa es que redondeaban. Tú imagínate, ¿no? ya, En aquella época las enfermeras como a las 2, pues venga, a las 2. Claro, ya, no era tan importante como ahora. Y ahora la gente joven me trae unas horas que son como, wow, qué bendición, ¿no? Te dicen las 7:34. Te lo digo por eso. claro. Porque a veces el ascendente es una parte de la cual no nos reconocemos a nosotros mismos en él. Mm, mm, ¿Por qué? Porque el ascendente se activa justo en el momento de nacer. Entonces, en el momento de nacer es cuando te separan de mamá,
cuando te cortan un cordón, cuando te dan un tortazo para que llores y te quedas solo ahí sin saber respirar. Es decir, has estado en un momento donde no hace falta que respires, no hace falta que comas, te lo dan todo hecho, ahí a gustísimo. Y ese apartamiento, ¿no? de la totalidad, ahí surge nuestro ascendente. Por eso a veces el ascendente es un poco doloroso y no lo queremos ver, no queremos vivir ahí. Es como, uy, no, no, no quiero vivir ahí. Pero bueno, en tu caso, como es rotativo, ¿no? Siempre es como un mm, círculo. Entonces yo sé que debajo de Piscis está Aries. Entonces, si miras un poquito más, a ver, a ver qué ocurre. Porque quizás yo te veo más ascendente ariano que yo ascendente también, pisciano. yo Entonces, a también. lo mejor ahí, Lo poco que conozco de Aries, sí, yo creo que sí. Soy más bien Aries más que, me veo más que Piscis. claro. Entonces quizás pueda ser eso. O quizás esté justo fronterizo. Mm, mm. Sabes que está en los últimos grados de Piscis y ya toca un poquito con Aries. Bueno, ahí habría que, Ajustar. sí, Vale, le vale, vale. jugamos con eso. Pero bueno, en todo caso, esto que has dicho es muy interesante porque siempre que llega alguien a nosotros, me estoy tapando toda la cara con el micro, siempre que llega alguien a nosotros, es un aprendizaje de integrar la energía que no hemos integrado. Esto es así. Es decir, yo soy, por ejemplo, muy uraniano, ¿no? Esto quiere decir que yo soy súper libre, no conceptualizo el vínculo así, sino que conceptualizo el vínculo así. Caminamos juntos, pero no me des la mano, ¿no? ¿Qué personas han llegado a mí desde la juventud para relacionarse conmigo sentimentalmente? Dramatismo alto, plutonianos. ¿Para qué? Para que yo integre Plutón. ¿Qué me estaba diciendo la vida? ¿Integra Plutón? No, sí, intégralo. Integra el drama en tu vida, integra la intensidad, integra eso hay que vivenciarlo, porque venimos a vivenciar los 12 signos. Por eso es una trampa lo de los signos, de yo soy tal, no, tenemos que ser los 12. Yo tengo que activar mi Leo, yo tengo que activar mi Escorpio, yo tengo que activar, porque además siempre hay algo, siempre hay una casa, siempre hay, lo tengo más bajito, es decir, evidentemente no voy a ser yo de repente energía Escorpio, pero tengo que vivenciarlo también, ¿no? Es como que tiene que vivenciar un Piscis. Pues Piscis tiene que vivenciar la energía opuesta a ese signo. Por eso siempre, cuando veáis vuestro sol y vuestro ascendente, sobre todo, iros siempre al signo que hay, que hay enfrente. Es decir, el sol en Piscis, pues tienes que ver Virgo. ¿Qué ocurre en Virgo? ¿Por qué no Mm, estoy integrando esto? Porque es lo que más nos incomoda, claro. El signo opuesto es el que nos incomoda. Entonces ahí es como interesante, ¿no? Integrar los signos que no, esta energía es como tal, sabiendo que no somos eso, es decir, no, pero hay que integrarlo, porque la vida siempre nos lo da en forma de jefes, de parejas, mm, de amigos, de siempre aparece ahí como, ay, nos ponen a prueba porque lo que nos hacen es mostrar una energía diferente a la nuestra. no, Entonces tú de repente, pues oye, taurina comunicativa, ¿no? Es como, eres un Tauro, pero al mismo tiempo muy conectada con la comunicación, con escuchar, con aprender. Eso ahí hay como estímulo y de repente te puede aparecer otra cosa muy diferente, ¿no? Alguien que es como muy movido o alguien que es como no, demasiado pausado o alguien, y tú ahí de repente es como, ¿por qué? Porque lo que no somos capaces de integrar nosotros, lo tenemos que integrar a través de la experiencia de un otro, lo cual me parece fascinantísimo, ¿no? Es decir, que sí, sin sí, querer nosotros, me suelen llegar gente muy lenta. Yo soy muy rápida en los aprendizajes, me suele llegar gente muy lenta y me pone muy nerviosa. claro, O sea que sí que la vida te pone cosas que necesitas aprender. es que me parece mágico. Es que es mágico, ¿eh? De verdad, me parece mágico porque Sí, es como, joder, no es como que tú de repente pulses a un botón, oye, mira, quiero que aparezca alguien opuesto a mí. No, pero aparece y es como te pone a prueba. mm, Te pone ahí como, uff, ¿no? A mí de repente, pues me puede poner muy a prueba una energía muy Leo, o una energía muy Géminis, o una energía muy. Esa energía me desestabiliza, ¿no? Pero es justo lo que tengo que integrar, sobre todo. Porque cuando lo integras, eso se suaviza muchísimo más. Ya no empiezan a aparecer personas que te ponen nervioso, porque lo has integrado.
Entonces, como si estuviésemos aquí en una universidad de la vida, ¿no? Que estamos aprendiendo como todo el tiempo. Y lo que me parece más interesante, y os decía poético, es que estuviese escrito en el momento en el que nacemos. Es como, guau. O sea, ¿qué broma es esta? ¿No? Es como, o sea, ¿qué broma es esta? O sea, que puedas calcular momentos de tu vida, que puedas justificar ciertas cosas, ¿no? Y qué buena información, por ejemplo, para los padres, ¿no? Imprescindible. Que tienen un hijo y saber la carta astral y saber Sí, eh, qué, qué va a ser de este hijo, ¿no? O sea, cuál es sí. su potencial. A mí me hubiera encantado que mis padres hubieran sabido qué era lo que hacer conmigo, por Bueno, es ejemplo. que, mira, saber el comportamiento lunar de un hijo es que te da todas las herramientas Claro, para que te dejes de dar cabezazos contra la pared. Es decir, tú tienes un hijo que tiene una luna, imagínate, en Aries. Necesita actividad. Cuando le metas en un avión, ¿qué va a ocurrir? Va a llorar, va a dar patadas, va a intentar correr por el... Claro, pero ya te da herramientas, como, ok, le tengo que dar un montón de cosas, actividad, tal cual. O una luna en Sagitario. Es como, ok, si mi hijo es un luna en Sagitario y estamos en un avión, cada hora yo me levanto y le empiezo a dar una vuelta por el avión, porque él quiere explorar. Se siente seguro explorando. ¿O qué pasa si tengo un niño con una luna en cáncer, si le monto un avión? Oye, pues mantita, un abrazo, cariño, qué bien estamos aquí. Y entonces el niño está ahí encantado y no llora. Porque ese niño con luna en cáncer, pues seguro que se pone a llorar porque su abuelita se queda aquí, cogemos un vuelo, hijo, me da pena. Y entonces como, ay, necesita esa protección del abrazo. Pero claro, si intentamos abrazar a la luna en Aries, que esté quieto, la luna en Sagitario, y que... no, no funciona así. ¿No? O, por ejemplo, una luna en Tauro. Ok, una luna en Tauro, pues ¿qué le llevo? El osito con el que duerme. Porque una luna en Tauro seguro que duerme con un osito o con algo. Entonces se lleva al viaje el osito y ahí encuentra él la seguridad. Pero hacemos lo contrario. Es que mi niño es muy claro. nervioso y es que hay que atarle tal cual. Y entonces van convulsionando los niños en el vuelo y luego me tocan a mí al lado y me dan el viaje. Claro. Pero es como, claro, de hecho yo siempre digo lo mismo, digo, a ver, tú tienes un niño con luna en Aries, no viajes. Es lo mejor que puedes hacer con tu vida hasta que ese niño tenga 15 años. Eh, ¿No? Y es como muy fácil porque entiendes No, que ese comportamiento tiene una razón de ser. Se está sintiendo seguro. ¿No? Es como hay niños que salen a explorar y que necesitan ver animales y que te cuentan luego las cosas. Niños que necesitan que les cuentes algo, ¿no? Imagínate una luna en, tú por ejemplo, que tenías luna en Géminis. Ok, yo te meto en un avión con 5 años contigo y te empiezo a contar un cuento. Y te empiezo a contar cosas. ¿Sabes que dónde vamos? Hay esta cosa que vas a poder tal. Ah, qué bien, ¿y por qué? Y pues mira, y entonces vas estimulada durante el viaje y ya está. No te puedes aburrir con una luna en Géminis. Entonces esto para los padres es maravilloso. Y para las es ver, parejas. es verdad, a mí me gustaba que me leyeran cuentos, pero no me los leían. Claro, porque siempre hacemos lo contrario. Como hay que niña más pesada que está todo el día hablando. Claro, ¿por qué? Porque una luna en Me Géminis decían, necesita... léetelo tú, mira los dibujos, léetelo tú. Y a Claro, mí lo que me gustaba era que me lo contaran. claro. Pero fíjate, Entonces, porque en realidad es un idioma. claro, Entonces tú, tu inconsciente lo que estaba diciendo, dime te quiero. Y el te quiero claro, era que te leyeran un libro. Porque tú claro. te sentías, me quieren. Es como si todos los humanos estuviésemos locos e interpretáramos las cosas súper locos, ¿no? Porque que te lean un libro que tiene que ver con el amor. Pues sí, porque encuentras el abrazo en eso. O que te den un osito para un viaje. Es como, pues, que tiene que ver un osito con el amor? Sí, ¿no? Porque todas las lunas en tierra son muy, muy aferradas a la materia. Mm, mm, Entonces ellos encuentran la seguridad con tener. Entonces tienen. Entonces es apasionante lo de saber nuestra luna y saberlo de mayor también. ¿Por qué? Porque eh, cuando nos sentimos inseguros, nos vamos a nuestra luna. Y entonces ahí es como, ok, por eso me estoy viniendo aquí. ¿No? Es una Tú, forma de entenderte, ¿no? Es una forma de entenderte, de total. saber tus instrucciones.
Como cuando compras un aparato y vienen las instrucciones de uso, pues es como entender tus instrucciones de Sí, manejar tu vida, ¿no? sí. O sea, lo encuentro una herramienta muy, muy potente. Yo siempre digo que es como tener las razones, Mm, ¿no? Tener las razones, es como una razón, es como por qué yo quería salir todo el tiempo fuera, tal. Ah, ok, hay una razón. ¿Por qué yo quería construir no sé qué cosa? Ah, claro, es que hay una razón, mm, ¿no? Es como por qué, y cuando entendéis el de vuestra pareja, es como cuando vuestra pareja tiene una luna en Capricornio y entonces en los 25 años que lleváis juntos nunca te ha dicho te quiero, pero te regala cosas y tú tienes una luna en Cáncer y entonces, claro, tú dices, ¿para qué me regala esto? ¿Qué tiene que ver esto si yo lo que quiero es que me abrace? Y entonces, claro, súper interesante porque tú primero entiendes que el otro te está regalando flores o te ha comprado algo, yo qué sé, porque su luna le está diciendo que esos son los te quieros y tú sabes que demandas un abrazo porque, ¿no? Hoy justo me ha saltado un vídeo de Laura Pausini muy interesante que decía, yo soy súper romántica mm. y entonces de pronto mi marido no es romántico. Y entonces yo cuando yo me siento insegura le digo, ¿cuánto me quieres? ¿A que me quieres mucho? ¿A que has notado que necesitas que me digas que te quiero? ¿No? Y el otro dice, claro, claro. Y entonces ya me quedo tranquila. A las 2 horas yo estoy ahí como, oye, ¿qué tal? Eso está muy bien porque tú ya estás demandando lo que necesitas, ¿no? Y dice, pero es que encima mi hijo tampoco es romántico. Entonces le tengo que decir, cariño, ¿a que quieres mucho, mamá? Entonces, bueno, claro, es como, ¿qué haría una luna en Géminis o en Acuario o tal? Pues eso justo. Es como necesito que me digas que me quieres. Si ya lo sé, es como es más fácil pedirlo. Y si yo sé que tú estás en otro punto, sé que es cuando, imagínate que hay una luna en Virgo y te recoge la cocina. Y tú dices, ay, pues me ha dicho te quiero, ¿no? Fíjate tú qué cosa, qué tiene que ver una cosa con otra. Pues es como armonizar todo eso. Por eso es como mucho más fácil entender al otro, ¿no? Porque tú entiendes tu rollito, ¿no? Es como, ostras, yo necesito que me regalen cosas para sentirme querido. Qué curioso, ¿no? Y el otro necesita que se lo diga. Y yo tengo una dificultad para decirlo. Y el otro tiene una dificultad para regalarme cosas. Esto es como un puzzle súper interesante. Que te libera mucho porque es como, ok, no es que no me quiera, no es que me odie, no es que lo esté haciendo mal, no es que... Es que estamos hablando idiomas diferentes. Mm, Y ahí está el superaprendizaje. Pues las personas que lleváis como mucho tiempo en pareja, es como ha habido mucho aprendizaje porque aprendéis a integrar al otro. mm. Aprendéis o padecéis, depende de cómo lo hayáis trabajado. Pero si lo habéis trabajado bien, aprendes a integrar el poder del otro. A Pues decir, incluso ostras, se es que tiene ese... superpone cosas que a lo mejor uno hacía y que con el tiempo las hace el otro. Claro, Eso sí que es muy loco también, ¿eh? Cosas que a lo mejor hacía yo, por ejemplo, y con los años casi yo ya no las hago, pero las hace mi pareja. claro. O sea, o al revés. Pero eso está muy bien porque es el juego de la integración, Mm, justamente. mm. Es como... Eso es curioso también. Sí. Qué bonito. Mm, Bueno, a mí me parece precioso, me parece además como muy poético, ¿sabes? Es como, a veces tenemos herramientas que son como muy estrictas o rigurosas, pero esto me parece poesía pura para el ser humano, ¿no? Es como, ostras, que es que somos un montón de capas y que había una justificación para que yo sea así y que no hay nada mal en mí, sí. porque esto nos pasa, ¿no? Es como hay algo mal en mí. Hay, ¿por qué yo no tengo relaciones? ¿Por qué yo no me relaciono sanamente? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué no tengo, yo qué sé, lo que cada uno encuentre la carencia? Porque como siempre tenemos la tendencia a poner foco en la carencia, pues claro, siempre hay algo que nos falta. Y sí, y está bien. Claro, siempre hay algo que nos falta, claro, y algo que nos sobra y algo, claro, fantástico. Somos ecualizador, o sea, tenéis que pensar siempre en el ecualizador. Claro, tienes los graves subidos, entonces los agudos bajos, pues sí, bien, perfecto. Qué maravilla de ser humano que soy, ¿no? Y Y lo no, elegí. y también te enseña a saber lo que puedes esperar de las personas. Porque cuando Ujú. tú conoces todos estos datos,
pues es como si a un aspirador le pides que, no sé, que exprima una naranja. Pues es que Sí, estás pidiendo cosas que son imposibles. sí. Entonces, hay veces que en este juego de estar con una persona, en sociedad, con un compañero, con un jefe, con lo que tú dices, con un hermano, estás pidiendo cosas muchas veces que la persona no es capaz de darte. Mm. De hecho, fíjate, Entonces, a veces no es cuestión de que ni siquiera sea capaz de darte, sino que puede tener una instrucción dolorosa para claro, eso. claro, Imagínate, ¿no? Ayer justo tuve una sesión con una chica que tenía una luna en Capricornio, que es una luna muy fría. Una luna en Capricornio lo que hace es no siente. Entonces, claro, tú a una luna en Capricornio no la puedes pedir que te diga te quiero, porque va a sentir dolor al decirlo. Hay tanta incomodidad. No. O sea, lo puedes pensar y lo puedes sentir, pero expresarlo es. Oh, no. Entonces, bueno, estuvimos ahí riéndonos un poco de todas las situaciones que había vivido y que sentía esa mordaza de no poder decirlo, ¿no? O de pronto te tocan en un acuario que son súper libres, que necesitan espacio, que tal, y de repente tú tienes una en Escorpio. Es como, ostras, menuda combinación. Es que uno quiere que le mandes un mensaje cada 2 minutos y que viváis abrazados, y es que el otro lo que quiere es viajar solo y que tengáis claro. vuestro espacio. Entonces, ey, a ver ese juego cómo funciona. Pero claro, si no eres capaz de ponerte en la mirada del otro, claro, es como, está loco, no es para mí. Y es como, no, estáis hablando lenguajes diferentes, instrucciones diferentes. Y lo que para uno es fácil, para el otro le duele. Porque una luna en acuario le va a doler la fusión. Le va a doler que le mandes un mensaje cada 5 minutos. Se va a agobiar, va a salir corriendo. Y lo contrario, es decir, una luna en Escorpio es lo contrario, es como, si yo no me fusiono contigo, si yo no estamos aquí así, me va a doler. Entonces ahí, ¿cómo equilibramos esto? Y es precioso equilibrarlo, porque en ese equilibrio aprendemos lo que quiere el otro, lo que demanda, lo que yo necesito, lo que yo demando. Sí, A ver, ¿me escucha? te escucho. Sí, que, es que no entiendo muy bien lo de, porque es la primera vez que escucho algo sobre astrología. Entonces, yo tengo el sol en Piscis y Ajá. la luna también en Piscis. Oh, wow. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, si estoy insegura, me tengo que ir al mismo signo como Mira, ¿y el ascendente cuál es? Capricornio. Ah, bueno, muy bien. Ya estás ahí muy bien compensadita. Mira, hay veces que, como decía, que pueden coincidir las cosas en un mismo lugar, ¿no? Piscis, ¿qué ocurre? Piscis es un signo muy complejo. ¿Por qué? Porque es mundo de las emociones. Ahí hay un componente muy emocional, muy del mundo de la fantasía, muy de... Guau, ¿no? Y está bien, ¿por qué? Porque quiere decir que tu autoexpresión, tu sol, coincide con tu luna. Tu luna lo que necesita es conectarte con el otro, wow, casi de forma mágica. Es un poquito mundo de Yuppie. Yo como también soy Piscis, pues sé lo que es el mundo de Yuppie. Vivimos un poquito en el mundo de Yuppie donde lo idealizamos todo, donde te fusionas con un otro de una forma mística y mágica, pero eso no existe. Pero está ahí, como no es un mundo de sueños, ¿no? Vivimos en un mundo de sueños y de fantasía. Que el mundo de sueños y de fantasía es real, que es la contradicción de Piscis. Es decir, estamos conectados a un mundo que no es este, pero todos sabemos que no está todo en este mundo. Por tanto, Piscis, podríamos decir, esto es muy avanzado lo que voy a decir, pero podría ser el más realista del cosmos. Pero bueno, esto es como muy avanzado. Así en general vamos a decir que es un signo imaginativo, muy creativo, muy sensible. Estoy seguro que de ti hay mucha sensibilidad. Lo que pasa que el ascendente en Capricornio es lo contrario. Capricornio es tierra, es practicidad, es conseguir cosas, es que las cosas se tocan y se consiguen y consigo objetivos y hago lo que a mí me da la gana. Entonces ahí, como en toda carta, hay como muchas cosas. A la vez, de hecho, solo estamos viendo tres pilares, pero hay un conjunto de pilares, ¿no? Que se fusionan. Entonces es normal que tu sol y tu luna puede coincidir. De hecho, podrían coincidir hasta las tres cosas, ¿eh?
Sol, luna y ascendente. Serías una super Piscis. Ok. Pero muy bien porque ahí se equilibra tu ascendente con tu mundo emocional. Lo que le ocurre a Piscis es que le cuesta y le resulta doloroso el mundo real, porque hay mucha empatía, hay mucho conecto con el otro, entonces claro, vives en un trastorno total. ¿Por qué? Porque pones la tele y hay una guerra, ves que un vecino se ha pegado con el otro, ¿ves? Y entonces, como duele, esa empatía es dolorosa, me voy al mundo imaginario, Ujú. entonces no estoy en la tierra. Pero tu ascendente Capricornio te ayuda a que pongas los pies en la tierra. Entonces está bien ese ascendente porque es como compensas y es como, hey, ok, aquí estamos. Las cosas hay que hacerlas, hay que conseguirlas, para comer hay que cocinar, ¿no? Porque Piscis viviría del aire. Respiracionistas somos. Pero te viene bien esa combi. Vale, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien quiere gritar? Mariana, adelante. Yo tengo una duda, pero no sé ni cómo plantearla. A ver. Y probablemente de esa duda salgan como 7.000 más. A ver, nos has dicho, o a mí me parecía entender, que según la energía que nosotros tengamos, pues que la vida nos va poniendo a personas enfrente para que nosotros integremos otro tipo de energía que tenemos más bajita. Vale, mi pregunta es, en vez de personas, ¿puede ponernos la vida algún tipo de situación que nos bloquee la energía totalmente? Ujú. Sí, sí, claro. Eso tiene que ver más con los tránsitos. Es decir, qué está ocurriendo en el cielo y cómo se combina con mi carta. Es decir, yo tengo una carta, ¿no? Imagínate, yo tengo Saturno en un punto, casa 5. Y hay un momento en mi vida en el cual ese Saturno se complica más, porque entra en oposición, hay una cuadratura, está, bueno, es decir, hay momentos en los cuales el Saturno del cielo coincide en el mismo punto de tu Saturno. Hay una conjunción del Saturno que hay ahora en el presente con el que tú naciste, con esa foto que hicimos. Y ahí suceden cosas. Entonces, en nuestra carta, de pronto hay momentos que hay desafíos, hay, bueno, momentos en los cuales dices, ostras, se está poniendo todo en contra, o todo a favor, o pasan cosas, ¿no? Son ciclos. Algunos ciclos son más cortos y otros ciclos son más largos. Hay algunos ciclos más cómodos y más incómodos. Porque también ocurre lo contrario, quiero decir, tenemos también un Júpiter que está dando vueltas por ahí por el cielo y también nos favorece y nos favorece mucho la vida, ¿no? Entonces sí, por eso hay momentos y cada uno lo vive desde un lugar diferente. Que vivimos nuestros momentos de oscuridad, pues con las muertes o con la pérdida de dinero, ¿no? Imagínate que levantas un imperio y hay un momento en la vida en la cual pierdes todo. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Eh, o sea, matemáticamente es imposible, ¿no? O, o no pierdes todo. O imagínate que eres un gran magnate y tienes un montón, y evidentemente no es que pierdas todo y te ves en la mendicidad, pero hay un momento en el cual hay pérdida, que ahí sería un Plutón. Plutón siempre nos habla de los apegos. ¿Que tienes Plutón en las relaciones? Ahí se va gente, de alguna u otra forma. O en el trabajo, o en el dinero, o en, ¿no? En de diferentes formas. Entonces siempre hay como situaciones que vamos a vivir que nos va muy bien y situaciones que nos resultan incómodas. No es que sean malas, ¿eh? Pero nos resultan incómodas. De hecho, lo que para mí es incómodo, para otro no lo es, ¿no? Yo siempre digo que recuerdo que me encontré con una astróloga en Uruguay y entonces ella viajaba sin nada. Es decir, ella estaba allí en el hotel y tenía para esa noche. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo tienes para esta noche? Entonces seguramente a ella está muy trabajada en la escasez. Fluye, sabe hacer las cosas de una determinada manera. Cuando a mí me dio un choque de ese tipo, de tengo una noche para un hotel, lo primero es que no estoy en el hotel y lo segundo es que tengo un ataque de ansiedad. ¿Y qué me está diciendo Plutón? Suelta, porque cuando sueltas ya has aprendido.
Por ejemplo, pongo el ejemplo de Plutón, que es como muy característico, pero también tenemos ahí a Saturno que nos lo pone difícil. Cuando aparece Saturno en alguno de nuestros tránsitos, es como te lo pone difícil ahí. Entonces, bueno, cuando ves esto es como, ok, hay buenos momentos y momentos de conflicto. Afortunadamente no todo junto, ¿eh? Pero ahí está. De hecho, cuando se hacen a veces análisis de famosos, ¿no? En determinados y se analiza el pasado, que esto es como más fácil porque estás revisitando algo que ya ha pasado, no estás anticipándote. Entonces ves que a lo mejor pues hay tránsitos en Plutón, casa 8 tal cual hay como tensión y ahí se producen como muertes, ¿no? Y de pronto esa persona pues muere su madre, muere sus hijos en un accidente de coche, es como algo como, wow, es súper loco, ¿sabes? Es como que está marcado ahí por ese trance. O dificultades, ¿no? Que estás intentando levantar un negocio y no, y no, y no, y no, y no, y te pasas 3 años con que no. Y lo dejas de intentar, al año siguiente se acaba ese tránsito y funciona el negocio. Cuando ya no estás haciendo nada y cuando ya es que, ¿cómo puede ser posible, no? Pues ahí ocurre. Entonces nos ocurre con gente que nos aparece, pero con lo que vamos a vivir, que no es determinante, ¿eh? Es decir, no es como que no lo puedas hacer, o sea, o que vaya a ir todo mal, sino que va a haber cierta dificultad o cierta facilidad. Entonces la respuesta es sí. No he sido corto, pero sí sucede. Y es apasionante saber que tenemos un camino. No determinista como antes, porque la astrología de antes era súper determinista. O sea, los griegos nacía un rey un poquito saturnino y le cortaban la cabeza y venga al siguiente. No, porque, claro, era muy importante que tuvieran como una carta favorable en ciertos aspectos. No es así, o sea, pero no es tan como creemos ahora, de, bueno, pues todo depende de mí, todo tal. No. Depende de ti, evidentemente, tú configuras el futuro, pero hay determinados lugares por los cuales vas a pasar. Es como si yo te digo que en agosto vas a pasar calor. Es que se va a dar. O sea, es algo que ya está. O sea, si tú te quedas en Sevilla, en el mes de agosto vas a pasar calor. Es así. ¿Cómo te lo vas a tomar? ¿Qué herramientas has utilizado? ¿Tienes aire acondicionado? ¿No tienes aire acondicionado? Em, ¿Te vas de vacaciones en agosto a Huelva a la playa? ¿Te vas? Ok, eso es lo que depende de ti. Pero en Sevilla, en agosto, va a hacer calor porque lo pone en tu carta. Esto sería como una metáfora, ¿no? Como, sí, va a hacer calor. Y con ese calor nosotros hacemos lo que queramos, pero va a estar ahí. Y entonces esto es como interesante porque es como, claro, no depende de mí el clima, no depende de mí todo lo que me sucede. Es como, ay, ¿por qué me pasa a mí todo esto todo el tiempo, ¿no? Y a veces nos autocastigamos. Es como, bueno, pues los dioses nos tienen que acompañar. Vale, vale. ¿Alguien más por ahí quiere decir algo antes de que nos vayamos? Yo quería preguntar, ¿cómo podemos hacernos una lectura contigo? Que nos hagas Ah, una lectura. pues sí, pues nada. Tienes que meterte en la web de reconstrucción y ahí tienes como todos los datos y todo. Si no me escribes y te digo, ¿vale? Hago Vale, como 5 al mes aproximadamente, o sea, no es que sea un robot, pero bueno, intento como hacer poquitas para tener como no estar todo el tiempo haciendo cartas y hacerlo como con muchas ganas. Entonces hago como 5 al mes, ¿vale? vale. Es que como cumplo el mes que viene, igual Ah, me perfecto. regalaría un... Perfecto, porque cuando cumplimos años, lo que ocurre es que se produce lo que llamamos revolución solar. Es decir, que ocurre una conjunción de nuestro sol astrológico con nuestro sol que está ahora, ¿no? El mismo día que nacemos, claro, es como una conjunción. Y ahí se desarrolla el ascendente que se va a producir para ese año. Así que siempre el Ajá. cumpleaños es un buen momento para hacerlo, porque así te llevas la Mm. información de lo que va a pasar bueno, lo que va a pasar, la energía favorable durante ese año. Ah, muy bien. Uy, se me cayó. Sí, Vale, si no me pues ya escribes, si no, de estaré. todas formas, cuando os mande la grabación, cuando os mande el correo con la esta, os mando el enlace para que lo veáis cuando vosotras queráis, claro. Gracias. Ujú. A ti.
¿Qué más? ¿O nos vamos? Es que me podría quedar aquí horas y horas y horas y horas. Ya sabéis Luis, que... mira el chat. Ay, perdón. Oye, qué bien verte por aquí, Ani, que lleva mucho tiempo sin coincidir. Ay, la Uy, pero si es vida, que tenemos el chat que arde. Yo estoy aquí la en... vida. ¿Sabes? Es que esto es muy piscis. ¿Quién va a mirar el chat si yo ya me creo que... A ver, ¿y qué pasa ahora con los Acuario y la entrada de Plutón en Acuario? Plutón. Sí, con la entrada de Plutón en Acuario. Bueno, cuando ocurre eso en el cielo, es algo que ocurre en general en el planeta Tierra. Cada uno lo va a trabajar de una forma diferente, pero lo que ocurre es que entramos en un proceso de destrucción y de generación de algo nuevo en cuanto a las estructuras sociales que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, la última vez fue Revolución Francesa, pues ahora pues cortaremos la cabeza a alguien. No sabemos a quién le cortaremos el cuello. No hace falta que sea como literalmente, espero que no sea literalmente, pero será un poco así, ¿no? Es decir, las estructuras que tenemos ahora no valen y Plutón nos viene a enseñar que lo que no sirve se tiene que quemar. Plutón es como el que cuando se acaba la recolecta, quemamos el campo para que el año siguiente podamos volver a sembrar. Pues estamos en ese proceso. Entonces, durante los próximos 20 años, que es un tiempito larguito, entra este Plutón de vamos a quemarlo todo. Entonces ahí seguramente tendremos que llegar a un punto muy complicado y muy extremo em, para deshacernos de las cosas que no queremos. Es decir, no vamos a salir a las calles a guillotinar a los reyes si no nos han hecho algo antes. Por eso es como un punto concreto donde tenemos que tener el umbral de dolor claro. Es decir, para que Plutón rompa todo no tiene que servir. Entonces, pues ahí tendrán que meter mucho la pata Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el tal, el cual, todos los que mandan en el mundo tendrán que hacerlo muy, 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 muy mal, peor de lo que lo están haciendo ahora, y que salgamos a las calles a romper cabezas. Pues esto es Vale, como muy, muy, muy metafórico, ¿eh? No es que vaya a ser así. y a nivel personal supongo que tiene que ver según donde esté Claro, y a nivel tu personal, sol y porque tú tu eres tema. Acuario, Sí, vale, pues tú eres entonces un ser libre y vinculado a la libertad. Y entonces cuando Plutón entra en Acuario, está mucho tiempo. Entonces se dice que es un planeta generacional. Es decir, no afecta a nivel personal, evidentemente, pero nos afecta a todos de una determinada manera diferente. Pero va a estar, imagínate, 20 años. Entonces, imagínate si estuviese 20 años, sería un sufrimiento demasiado para ti. Entonces, estos movimientos tan grandes no se tienen tan en cuenta a nivel personal, que sí, que también hay una repercusión personal, pero habría que mirar en qué casa está, en qué, habría que mirar y como otras cosas más. supongo, Luis, que también influye, o sea, el que vaya haciendo el camino, es decir, lo más cerca o lo más lejos que esté de tu Claro, grado. claro. Vale, porque está Y, empezando. Vale, y cómo sí, se, van con- después. y cómo se configura también con el resto de planetas, cómo se... Claro, esto es como ya muy avanzado y a lo mejor hay gente que le explota la cabeza, pero más o menos funciona así, es decir, cuando los planetas se van moviendo, van activando, desactivando cosas en nosotros, Mm, ¿vale? Entonces, aunque este está 20 años, en nuestra carta se van activando y desactivando cosas. sí, Y en comprendo. función también en qué casa nos va tocando, en qué, o sea, porque no nos toca a la totalidad, ¿no? Sí, Es según como, los tránsitos, los movimientos, o sea, cómo claro, se va. Vale, vale. y las casas. Iré investigando. Pero bueno, que estamos tranquilos a nivel personal, esto es como algo colectivo, entonces es como vamos a derribar un poquito los sistemas, ¿no? Ojalá Se va a se mover todo llega todo. mucho, se va a mover todo mucho y rápido. O sea, porque son 20 años, pero en esos 20 años, ahí, a quemar. Vamos a ver. ¿Y qué sembramos después? Porque esto no tiene por qué ser... Ah, mm. Te hice varias preguntas porque me Sí, fueron voy leyendo.
Y como chica de, Aries, de aire iban llegando y pimba. Sí, sí, sí. Porque la muerte es un momento de oscuridad. No, no es una muerte de oscuridad. O sea, no es un punto de oscuridad para todo el mundo. Lo he puesto como ejemplo, que es como si tienes que transitar eso, Vale. hay para gente, o sea, para mí, por ejemplo, la muerte tiene como muy poca Sí, es un temazo. dimensión negativa, aunque para todos es mal porque te estás desvinculando de alguien. Te desvinculas de alguien que Eso quieres. Entonces, realmente pasa cada día mueres en algo, cada día muere algo de ti, sí, cada día... mm. de hecho es la lección de Plutón. Bueno, Todos tenemos, mira, todos tenemos un Plutón y cada Plutón está activando en un punto concreto. Si tu Plutón está activo en la parte de la muerte, es ahí donde tienes el aprendizaje. Pero es que puedes tener tu Plutón en el mundo de las finanzas o en el amor, de las relaciones. Es decir, he puesto ese ejemplo porque es como que es muy general que a todo el mundo no le sienta bien. Pero sí, pero es verdad lo que tú dices, que hay mucho ahí de educación y de punto, o sea, de... sí, Porque sí. claro, cuando llegamos es dar a luz, pero cuando te vas, o sea, es todo tan, es mucha cultura también cristiana, judeocristiana y por lo menos Mm. en nuestra parte, sí, ¿no? Que al escucharte digo, porque tiene que ser oscuro. Vale, Luis. Mm. Sí, no, de hecho, con el ejemplo que decías aquí que has puesto con, luego quizás con la astróloga Orubella puede venirle dado, claro, es un poco eso. Para ella, el desapego económico ya está hecho. Para mí seguramente no, pero para ella a lo mejor el desapego a través de la muerte o de perder amigos, no, cada uno tenemos un punto de dolor, digamos, con nuestro Plutón. Y el aprendizaje que tenemos que hacer es soltar ahí. ¿Qué es lo que quieres amarrar? Pues tienes que soltar. Y cuando sueltas, Plutón se desactiva. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir porque llevamos ya dos Gracias. horas. ¿Esto qué es? 2 horas. Esto iba a ser 1 hora y media. Al final Otra nos cosa, liamos. Luis, Sí, perdón. La carta que estaba puesta era la tuya, ¿no? sí. Sí, claro, tú puedes seguir hablando. Sí, era mi carta porque, mira, yo tengo con esto ya cerramos, pero yo tengo una luna muy conflictiva, ¿no? No hemos hablado tan a fondo, pero yo tengo una luna muy fría y una luna que me lleva a no mostrarme. Es decir, yo encuentro la comodidad en no mostrarme. Yo aquí, claro, me estoy mostrando, está activo mi Mercurio y mi Marte y estoy en este rol. Pero si somos un grupo de 5, yo no voy a hablar. No quiero ser visto, no quiero destacar, no quiero, estoy como, ¿no? Agazapado. Entonces yo hago ejercicios conmigo mismo, como por ejemplo este que es como, es mi cumpleaños, os lo digo y nos vemos aquí para celebrarlo. Eso, por ejemplo, hace años sería imposible. Yo nunca decía mi cumpleaños. Tengo la opción de Facebook tapada, no quiero celebrarlo, no quiero que me feliciten, me siento incómodo si me felicitan, no me gusta eso. Y entonces yo hago el ejercicio de esta luna está para sobrepasarla, no para quedarme ahí enquistado. Y entonces yo os digo mi Muy cumpleaños, bien, lo celebro y encima aquí con la carta natal pongo la mía. bravo. Nos Mi, regalas la mi clase Venus está ahora como, y encima te trabajas. claro. Un toma y daca. Así que es ejercicio, ejercicio. Muy bien. Gracias, Luis. A ti. Pues te lo agradecemos, Luis. A ti. Oye, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un placer gigante. Os mandaré la grabación por si acaso la queréis ver en otro momento o lo que sea. Y cualquier duda que tengáis, pues me podéis escribir tranquilamente y, y estamos ahí en contacto. Y me guardas un sitio para mí, para la carta. Ah, claro, eso está hecho. Será una alegría, seguro. Sí, lo voy a hacer, que no lo sabía. Con, con esa energía acuariana hay que estudiar a ver qué más se esconde por ahí. Un millón de gracias a todos. Se nos ha hecho de noche además, ya de noche por aquí. Muchos, muchos abrazos, muchos besos En y... Canarias todavía tenemos luz. Ah, qué suerte, claro. Yo no. Yo estoy en el otro lado. Cuídense muchísimo. Mua, Besote. mua, mua. Chao, bellezas. Adiós, Luis.